lugar, muchas gracias a todos por su presencia aquí, que vista la tarde que está, pues todo invitaba más bien a quedarse en casa. Quiero agradecer también a los organizadores y a los patrocinadores que me hayan brindado la oportunidad de estar aquí esta tarde con ustedes para hablar de este tema, los accidentes infantiles en el hogar, que yo considero que es un tema pues de gran trascendencia, no solo desde un punto de vista profesional, médico, sobre todo para un pediatra como yo, sino desde un punto de vista social, por afectar a los niños, a los padres, a sus cuidadores, a la sociedad en general. Como bien dijo Rosa, el título de la charla, accidentes infantiles en el hogar, pues bueno, hace que pensemos que nos vamos a centrar fundamentalmente en los accidentes que tienen lugar en el hogar, aunque me extenderé y hablaré también un poco de los accidentes que tienen lugar en el automóvil, que se ha convertido pues, en una extensión del hogar. Muchos niños hacen a diario varios desplazamientos al colegio, a casa de familiares, y por ello los accidentes de tráfico los debemos de tener también muy presentes cuando hablamos de los accidentes infantiles. Bien, intentaré a lo largo de la charla ceñirme al siguiente esquema. En primer lugar, pues definiré el problema, hablaré de qué son los accidentes. A continuación, pues les daré algunos datos para que tengamos una idea de cuál es la magnitud del problema, su importancia. Intentaré hablarles de los principales tipos de accidentes infantiles y su prevención, y al final pues haré un pequeño resumen, extraeremos unas conclusiones pues, de todo lo dicho. Bien, para definirlo, bueno, pues si nos vamos al diccionario de la academia y vemos lo que pone en accidente, pues vemos que hace mención a algo que sucede de manera eventual, algo que sucede por casualidad. Vemos la locución adverbial por accidente, por casualidad. Bueno, como iremos viendo a lo largo de los próximos minutos, nada más lejos de la realidad. La mayor parte de los accidentes suceden en situaciones que son previsibles y claramente prevenibles. Es por eso que en la literatura médica, hoy por hoy, se tiende a sustituir el término accidente por el término de lesión. ¿Por qué? Porque implica algo sobre lo que claramente podemos analizar que actúan unos factores de riesgo y algo en lo que podemos poner en marcha unos factores de protección. En definitiva, lo que nos interesa con los accidentes, que es su prevención. A lo largo de la charla hablaré indistintamente de accidentes o de lesiones no intencionadas, porque bueno, está metido en el vocabulario de todos el hablar de los accidentes. Pero como decía, el objetivo fundamental de los accidentes es prevenirlos, evitar que sucedan o si suceden, que causen el mínimo daño posible. ¿Y cómo podemos conseguir esto? Bueno, pues con una prevención primaria, lo más importante de todo, evitar que se produzca, es en lo que quizás debemos centrarnos y es lo que está a nuestro alcance. La prevención secundaria, que sería si se produce ya el daño, intentar minimizarlo por medio de una actuación lo más rápida y efectiva posible, y ya si el daño se ha producido irremediablemente, pues entonces intentar, por medio de una rehabilitación adecuada, pues intentar reintegrar a los niños a su situación funcional previa. ¿Y por qué hablamos de lesiones no intencionadas? Bueno, porque no hablaremos, por supuesto, de las lesiones intencionadas que, por desgracia, también sufren los niños, como son aquellas relacionadas con el maltrato infantil, pues la conducta suicida o un problema que afortunadamente en nuestro medio no se presenta, pero que sí en otros países, incluso en países avanzados, como son las lesiones por armas de fuego. Bien, para hablar de la magnitud del problema o situarnos un poco en qué importancia tiene este problema, bueno, pues hay tres razones fundamentales por las que podemos considerar que los accidentes infantiles son muy importantes. Primero, la primera de todas es porque es la primera causa de mortalidad en los niños menores de 4 años, en nuestro medio, en los países industrializados, en los países desarrollados. Por supuesto, en los países en vías de desarrollo todavía es la patología infecciosa, las infecciones respiratorias o las infecciones gastrointestinales, diarreas, la primera causa de mortalidad. Pero ya en nuestro país y en los países de nuestro entorno son los accidentes la primera causa. Además, muchos de estos accidentes necesitan de atención hospitalaria y suponen además un importante coste económico y social. Por todos estos motivos, los accidentes infantiles es un tema que yo considero de interés. Y
Y si lo dividimos por franjas de edad, bueno, pues en los menores de 4 años, ni más ni menos que el 44% de las muertes se producen por accidentes infantiles. Y ya si nos vamos a una franja de edad más extendida y entramos en la edad de los adolescentes, donde hay otro tipo de accidentes, pues mucha más actividad fuera del hogar, otro tipo de accidentes, pues el 65% de los fallecimientos son por accidentes. ¿Y cuáles son las causas más frecuentes de estos accidentes, de los accidentes mortales? Hablaré en primer lugar de ellos. Pues los accidentes por vehículos a motor, los ahogamientos y todo lo que tiene que ver con incendios, quemaduras, inhalaciones de humo, aunque a mucha más distancia de la primera causa. Pero también tienen importancia los accidentes no mortales, afortunadamente muchísimo más frecuentes que los accidentes mortales. Bueno, según las estadísticas, pues sí, según los países, pues desde un 10 hasta un 20, incluso un 25% de la población infantil en algún momento a lo largo del año pues requiere algún tipo de atención médica por algún tipo de accidente generalmente banal. Pero bueno, no todos son tan banales. El 2,5% de ellos llega a requerir de un ingreso hospitalario y algo más de la mitad de los accidentes dan lugar a algún tipo de discapacidad funcional, aunque sea temporal. En cuanto a los accidentes no mortales, los más frecuentes, bueno, pues sin duda alguna y a mucha distancia de los demás, son las caídas la causa más frecuente, pero también los golpes contra objetos, los cortes, pinchazos, aplastamientos y bueno, las intoxicaciones y también la ingesta o el atragantamiento por cuerpo extraño. De alguno de estos les hablaré a lo largo de los próximos minutos con un poco más de detalle. ¿Y dónde se producen los accidentes? Por eso el título de la charla, accidentes infantiles en el hogar. Bueno, pues los niños se accidentan allí donde están, donde llevan a cabo su actividad diaria. Y la mayor parte del tiempo los niños pequeños, sobre todo los más pequeños, aunque ahora bueno, van a guarderías y están escolarizados, muchos de ellos desde edades bien tempranas, más de la mitad de los accidentes suceden en el hogar. Y ya en una edad un poco mayor, en que son un poco más mayorcitos, aumentan su actividad fuera del hogar y ya pues predominan los accidentes en otros medios, como puede ser la calle, la escuela, otros lugares públicos, aunque como vemos también en un porcentaje nada despreciable tienen lugar en casa. Entonces pasaré a hablarles ya de cada uno de los tipos de accidentes. Empezaré a hablar de los accidentes que pueden causar mortalidad o que potencialmente causan mortalidad y después hablaré de los accidentes no mortales. Los accidentes, como habíamos dicho, los accidentes de tráfico son la primera causa de muerte en los niños menores de 14 años y los podemos clasificar así en tres grandes grupos. Aquellos en que los niños se ven implicados como ocupantes de vehículos a motor, los relacionados con el uso de la bicicleta y aquellos que están producidos por atropello. En cuanto a las lesiones por vehículos a motor como ocupantes, bueno, vemos que es la primera causa de muerte infantil, excepto en la franja de 5 a 9 años en que predominan los atropellos. Y hablando siempre, introduciendo desde el primer momento la necesidad de prevenirlos, vemos que el 40% de los niños que fallecen no iban situados en ningún sistema de retención infantil, las famosas sillitas de los coches. ¿Y por qué es necesario utilizar el sistema de retención infantil, que es la principal medida que tenemos de prevención para evitar la mortalidad en los accidentes infantiles de tráfico? Bueno, pues porque usados, estadísticamente se demuestra que reducen en un 75% la probabilidad de fallecimiento y en un 90% la probabilidad de sufrir otro tipo de lesiones. Pero es que además de recomendables, los sistemas de retención infantil son obligatorios, afortunadamente, porque del hecho de que se haya incrementado el control sobre ello, pues en buena parte recogemos el fruto de una disminución en la mortalidad infantil como consecuencia de estos accidentes. ¿Y dónde son más útiles? Pues indudablemente en los trayectos cortos y a bajas velocidades, porque ahí es donde puede marcarse la diferencia entre salvarse una vida o no, o entre prácticamente resultar ileso un accidente o no. En esos pequeños desplazamientos que comentaba, pues camino de casa o de otro familiar, donde a veces pues lo hacen en un vehículo que no es el habitual y donde bajamos la guardia y no utilizamos los sistemas de retención infantil, es donde muchas veces como consecuencia de los accidentes se producen las lesiones más graves o incluso la muerte. No me voy a extender a hablar sobre los sistemas de retención infantil, tienen toda la información que ustedes quieran en la página de la DGT, pero bueno, así como normas generales, recordarles que existen distintas categorías según el peso y la talla de los niños,
que son obligatorios siempre por debajo del 1,35 de altura, que las correas deben de estar bien ajustadas, que los niños menores de 12 años deben de ir siempre en el asiento trasero y que su cabeza no debe sobresalir del asiento. Bueno, y ya hablando de otro de los grupos de accidentes de tráfico, pues están aquellos relacionados con el uso de la bicicleta, que bueno, parece algo cotidiano y que no tiene mayor trascendencia, pero que también es generador de una importante siniestralidad. En un país donde pues, hay estadísticas prácticamente todos, como Estados Unidos, vemos que mueren 200 niños al año en accidentes de bicicleta y que 300.000 requieren algún tipo de atención al año como consecuencia de este tipo de accidentes. Afortunadamente, la mayor parte de las lesiones son banales, se producen todo tipo de lesiones, contusiones, erosiones, pero también otras lesiones más importantes como fracturas o incluso lesiones internas. Y la mayor parte de las lesiones, las más graves, están relacionadas con el traumatismo craneoencefálico, cuando se daña la cabeza. Por eso ahora, cuando hablemos de la prevención, veremos que este dato tiene una gran importancia. ¿Cómo podemos prevenir esto? Bueno, pues indudablemente por medidas que a lo mejor no podemos poner nosotros en práctica, sino la administración, como pues, que existan carriles para ciclistas y que se respeten, por medio de campañas de seguridad vial, el correcto mantenimiento de la bicicleta, pero fundamentalmente por medio del uso del casco. El casco, que al igual que los sistemas de retención infantil, además de recomendable, es obligatorio. ¿Y por qué? Bueno, pues por los datos que les pongo aquí. Consigue reducir muy notablemente la probabilidad de un riesgo de lesión craneal, de lesión cerebral o incluso nos protege la cara, evita las lesiones faciales. Los hay de todos los modelos, muy bonitos, pero bueno, lo importante es que cumplan las normas de fabricación, que estén fabricados conforme a la normativa homologada, que vayan con correas de sujeción, que cuando lleven las correas de sujeción, estas vayan siempre abrochados y que esté adaptado al tamaño de la cabeza del niño, porque si está flojo, indudablemente no nos protegerá. Y el tercer grupo de lesiones por tráfico son los atropellos. Bueno, como decimos, en la franja de 5 o 9 años de edad es especialmente grave su incidencia y podemos decir que además los accidentes sorprendentemente, la mayoría se producen de día, o sea, cuando hay buena visibilidad, un tercio de ellos en zonas de cruce señalizado y que el lugar más frecuente donde se producen los atropellos, bueno, pues porque es donde hay más niños, indudablemente, es a la salida del colegio. ¿Cómo podemos prevenir esto? Bueno, pues como en el caso de los anteriores accidentes, con campañas de educación vial, hay que educar a los niños desde bien pequeños a respetar las normas de tráfico, aunque como norma general los niños menores de 10 años no deberían cruzar solos porque por debajo de esta edad está demostrado que calculan peor las distancias y que no son capaces de cruzar con la misma soltura, con la misma seguridad que por encima de esta edad. Y por supuesto debemos de concienciarnos todos de que debemos de bajar la velocidad al mínimo posible en las zonas residenciales o cerca de los colegios porque es donde mayor riesgo de atropello hay. Y ya cambiando a otro tipo de accidentes que también causan mortalidad, pues están los ahogamientos. Afortunadamente es una causa poco frecuente de accidente, pero cuando sucede, pues las consecuencias suelen ser muy graves. No solo por la propia hipoxia o por la propia lesión como consecuencia del ahogamiento, sino incluso a veces de manera traumática, pues cuando nos zambullimos a un curso de agua de poca profundidad se pueden producir lesiones medulares, y aunque no se produzca la muerte, también se pueden producir graves secuelas como consecuencia del tiempo que ha estado pues, el cerebro sin recibir oxígeno. Es la segunda causa de muerte accidental en la infancia. Es variable de unos países a otros, pero ocupa el segundo puesto por detrás de los accidentes de tráfico. Incluso en algunas zonas de Estados Unidos, del interés de Estados Unidos, es la primera causa de mortalidad infantil. ¿Y dónde se producen los ahogamientos? Bueno, pues los ahogamientos se pueden producir en cualquier sitio. Bastan unos pocos centímetros de agua para ahogarse. Piscinas, cursos de agua, en el mar, pero sobre todo, y relacionado con el título de la charla, es que más del 50% de los ahogamientos se producen en piscinas particulares, eso en países industrializados. Esta gráfica que les traigo aquí en diagrama de barras, lo que vemos en color clarito pues son los ahogamientos en piscinas particulares, y esto es una estadística de nuestro país, del Instituto Nacional de Estadística de los últimos años, donde vemos que, en efecto, una buena parte de los ahogamientos se producen en las piscinas particulares.
Y bueno, pues podemos decir que la mayor parte de estos ahogamientos se producen durante la distracción de un adulto. No suele haber un adulto muy lejos del niño que se está ahogando o que se acaba de ahogar. La mayor parte de los niños se ahogan en una distracción y lo hacen en silencio. No piden socorro. El niño lucha y cuando nos damos cuenta, pues se ha ahogado. Y muchas veces confundimos el chapoteo y los movimientos del niño con juegos y en realidad el niño pues se está ahogando. ¿Cómo podemos prevenir esto? Bueno, pues como hemos dicho, el ahogamiento se puede producir en cualquier sitio, unos centímetros de agua, incluso en la bañera de casa. Tenemos que intentar no dejarlos nunca solos en la bañera, no tener recipientes en el exterior de la casa que se llenen de agua, piscinas hinchables, porque cualquier dispositivo de estos podría ser una trampa para un niño pequeño que no consiguiese librarse de ella. Y desde luego si tenemos una piscina, pues que esté vallada por los 4 lados, con una valla alta, con una puerta no practicable para niños, no dejarlos cerca de la piscina, que aprendan a nadar cuanto antes, y bueno, aunque mucho menos frecuente, pero que siempre aparece como norma de seguridad, uno también se puede sofocar, ahogar, pues con una bolsa de plástico, intentar que los niños pequeños no jueguen con bolsas de plástico, porque si se la ponen por la cabeza podrían también sofocarse. Y ya el tercer tipo el tercer módulo de las lesiones o de los accidentes que pueden causar la muerte, pues son los incendios, las quemaduras, todo lo relacionado con este tipo de sucesos. Según las estadísticas, pues puede ser la segunda o la tercera causa de mortalidad infantil, pero además también es causante de lesiones no mortales muy dolorosas con importantes secuelas. Es más frecuente en los niños menores de 10 años. En los niños ya mayores suele ser porque manipulan algún tipo de sustancia inflamable. Y la muerte suele sobrevenir como consecuencia o bien de quemaduras graves o bien, más frecuentemente todavía, por inhalación de humos. Aparte de las lesiones mortales, también puede haber lesiones mortales por quemaduras. Y tenemos 4 mecanismos fundamentales: quemaduras por líquidos, por contacto, por electricidad y bueno, las solares, que aunque no son mortales, también son muy frecuentes. Las quemaduras por líquidos, bueno, pues esto es un clásico. Esto sucede todos los años, hay accidentes de este tipo. Suelen suceder en la cocina. Y el mecanismo típico es el niño que se acerca al mueble de la cocina, ve sobresaliendo por encima del mueble el mango de un recipiente con un líquido a alta temperatura, tira de él y se lo vuelca por encima. Y se quema pues, la cara, el cuello, la parte alta del tórax, las extremidades superiores. Esto lo vemos todos los años, quemaduras de este tipo. Pero también se pueden quemar en el baño, en la bañera, por el agua demasiado caliente, sobre todo si los dejamos solos y manipulan los grifos, aunque también hay grifos de seguridad para evitar esto. ¿Cómo podemos evitar esto? Bueno, pues tenemos que evitar que los niños estén presentes en la cocina mientras cocinamos, que los mangos de las sartenes u otros recipientes sobresalgan del mueble de la cocina, porque son una atracción irresistible para los niños para tirar de ellas. Intentar tener cuidado cuando circulamos con un líquido caliente por la casa o nos bebemos un té o un café, porque algo que parece algo tan inocente como eso, un niño puede verterlo y echárselo por encima. Que la temperatura del agua de la bañera no supere los 38 grados y si tenemos calentadores de agua, pues tenemos que intentar programarlos para que estén por debajo de esa temperatura, 51 grados. ¿Y por qué? Porque por encima de esa temperatura aumenta exponencialmente el riesgo de quemadura de todo el espesor de la piel simplemente por contacto con el agua. Por debajo de esa temperatura eso es mucho menos probable. Y por supuesto, no dejar solos a los niños en la bañera. Pero además de las quemaduras por líquidos, por escaldadura, también se pueden producir en casa quemaduras por contacto con todo este tipo de dispositivos que tenemos en casa: planchas, estufas, radiadores, chimeneas, incluso bueno, pues porque los niños jueguen con petardos o en otras zonas pues, donde es más frecuente que tengan este tipo de productos como los fuegos artificiales. ¿Y cómo podemos evitar esto? Bueno, pues tenemos que alejar a los niños de todos estos dispositivos para intentar que no se quemen, desde luego acostumbrarlos a que no jueguen con mecheros y a que no manipulen petardos ni fuegos artificiales. Otro de los mecanismos de quemadura es la quemadura por electricidad. También es muy frecuente, es otro clásico, pues el niño que mete los dedos en el enchufe. Lo más probable o lo más frecuente es que se produzca porque un niño pues meta los dedos en un enchufe. Bueno, puede parecer algo inocente, pero las quemaduras eléctricas son algo muy grave y pueden producir desde la muerte por electrocución, por parada cardiorrespiratoria, hasta lesiones muy graves por quemaduras profundas que afectan pues, a los músculos, a los tendones y que producen unas incapacidades graves y difíciles de reparar. ¿Y cómo podemos evitar esto? Bueno, pues esto es evitable.
pues protegiendo los enchufes, tapándolos, teniendo tomas de corriente de seguridad, evitando que haya cables sueltos, porque los niños tiran de ellos, los manipulan, los cortan, los muerden. Los niños deben de ir siempre calzados en casa. Debemos evitar que haya aparatos eléctricos cerca de la bañera o cerca de ella, porque se puede producir una electrocución. Y debemos recordar que si se produce un accidente eléctrico, lo primero que tenemos que hacer es desconectar la corriente. Y ya mucho menos grave las quemaduras solares, pero muy frecuente, y no solo en verano, sino también en primavera, y especialmente afecta a los niños pequeñitos. Y tenemos que estar en guardia porque las superficies reflectantes, como la arena, la nieve, el agua, potencian en las quemaduras. Y es tan fácil de evitar como pues, resguardarnos, protegernos, evitar la exposición y utilizar protectores solares. Y ya dejando a un lado las lesiones potencialmente mortales, tenemos otras mucho más frecuentes y menos graves, aunque también en el caso de las caídas puede ser potencialmente mortal. Las caídas es, como vemos, la causa más frecuente de lesiones no mortales en los niños menores de 15 años. Son frecuentísimas, afortunadamente la mayor parte de ellas con escasas consecuencias, y depende mucho del tipo de caída, de actividad, y varían también mucho su gravedad en función de la altura desde la que uno se cae. Y hay lesiones, como decíamos en el caso de los accidentes de bicicleta, desde lesiones graves como contusiones, heridas, a fracturas, lesiones internas y, por supuesto, si se afecta la cabeza, posibilidad de hemorragia interna y de lesiones graves. Podríamos clasificar las caídas, bueno, pues en función de la edad y la movilidad que tiene el niño. Los niños pequeñitos que no andan o desde que son recién nacidos hasta que empiezan a caminar, las lesiones más frecuentes que seguramente a alguno de ustedes le habrá pasado, pues es que el niño se cae del cambiador, de la cama, de cualquier alto donde lo hayamos puesto, o cualquier dispositivo como silla de paseo, hamaca, etc. Hay que recordar que los niños por encima de los 6 años se da la vuelta incluso antes, y que muchas veces la primera vez que nos damos cuenta de que un niño se mueve o que se da la vuelta es porque se ha caído. También se nos puede caer desde los brazos o desde el carrito del supermercado. Yo creo que todos hemos visto a un niño subido en el carro del supermercado. Pues es algo que deberíamos desterrar porque desde esa altura un niño se puede hacer mucho daño. O por supuesto los andadores, que es algo desaconsejado, es algo del pasado, no del pasado tan lejano como en la foto, sino más reciente, pero que convierten en un niño, pone a andar a un niño que no está preparado para andar y que fácilmente se puede accidentar, y que además le pone al alcance un montón de cosas que son peligrosas para él. Y ya, a medida que aumenta la actividad del niño y ya camina solo, pues aumenta las posibilidades de accidente. Las caídas más frecuentes siguen siendo desde la propia altura, pero los niños se caen por las escaleras. Tenemos que tener en cuenta también casas donde hay desniveles y donde uno se puede caer. ¿Cuántas casas vemos que todavía tienen escaleras sin barandilla o que tienen balcones sin barandilla? Y desde luego los niños también se encaraman a todas partes, sofás, camas. Cuanta mayor altura, mayor riesgo de lesión. ¿Y cómo podemos prevenir esto? Bueno, pues no dejar nunca a los niños sin vigilancia en todos estos dispositivos, cunas, sofás, cambiadores, etc. Hay que intentar cambiar los pañales en un lugar seguro. Este cambiador es un cambiador que cumple normativa, porque claro, es de un lugar público, entonces vemos que está cerrado en todo su perímetro, que tiene una cinta de seguridad. La mayor parte de los cambiadores que se venden o que tenemos en las casas están abiertos por los extremos, y casi siempre el niño se impulsa por las piernas y se arroja de cabeza por el otro extremo. Debería estar cerrado al menos en 3 de los lados y, por supuesto, en el sitio en el que colocamos la cabeza del niño. ¿Y qué más podemos hacer? Bueno, pues las cunas deben de tener unos barrotes que la separación entre ellos no permita que la cabeza pase a través de los barrotes, deben de cumplir normas de seguridad, cunas, sillas de paseo, mochilas, portabebés, y en los niños ya mayorcitos que pasan de la cuna a la cama, pues tenemos que proteger, por lo menos mientras no se acostumbran a dormir en la cama, pues con baldas los lados de la cama para evitar que se caigan de la cama. Y por supuesto las escaleras, mientras son pequeños, debemos de protegerlas colocando barreras tanto en la parte superior como inferior de esta, porque las caídas por las escaleras son bastante frecuentes. Y ya hablando de ventanas o de balcones, deberíamos de tener dispositivos de bloqueo que impidiesen que se abriese la ventana o el balcón, y por supuesto no poner debajo de las ventanas muebles que faciliten que los niños se encaramen y que se puedan arrojar, como sillas, camas, etc.
Y ya en la superficie, en los lugares de juego, pues intentar que el suelo tenga una superficie absorbente de impacto, como vemos en los parques infantiles. Dentro de las casas, como hemos dicho, también es frecuente los accidentes por choques y debemos intentar que los muebles tengan las esquinas redondeadas o debemos protegerlas. Y también un lugar de accidente muy frecuente pues es el baño, porque suele ser una superficie resbaladiza. Tenemos que intentar que no tenga una superficie resbaladiza, tenemos que poner alfombras en casa, en fin, tenemos que proteger la casa para hacer un entorno más seguro para los niños. Y ya después de las caídas, vamos a hablar de las intoxicaciones. Las intoxicaciones son una causa también bastante frecuente de accidente y de accidente en el hogar. El 50% de estos accidentes tienen lugar en los niños menores de 5 años. Fundamentalmente los niños todavía más pequeños, entre 1 y 3 años de edad. ¿Y por qué? Bueno, pues porque a esta edad los niños son curiosos, exploran y generalmente se llevan todo a la boca. Para explorar las cosas suelen llevárselas a la boca. Sobre los accidentes por intoxicaciones debemos decir que más del 90% de ellos tienen lugar en el hogar y generalmente es por un único producto. Intoxicación, bueno, pues la vía de intoxicación más frecuente es la vía oral, porque ingieren el producto, pero también se pueden intoxicar pues porque entran en contacto por la piel y lo absorben, por vía inhalatoria, porque hay sustancias tóxicas como insecticidas, hidrocarburos, que emanan gases tóxicos con los que se pueden intoxicar, o también por vía oftálmica. Pueden tocar un producto, después tocarse los ojos y absorberse el producto. Bien, ¿y cuáles son los productos más corrientemente implicados en las intoxicaciones? Bueno, pues 3 grupos: los medicamentos, los productos domésticos y otro accidente por intoxicación menos frecuente, pero especialmente potencialmente grave, es la inhalación de gases. Empezaremos hablando de los medicamentos, que es la causa más frecuente en nuestro medio de intoxicación infantil. ¿Y con qué medicamentos se intoxican los niños? Bueno, pues con los que tienen a su alcance, con los que usamos habitualmente. La mayor parte de las veces no ingieren una gran cantidad, pero los medicamentos son potencialmente tóxicos, especialmente si son medicamentos para adultos cuyas dosis pues, resultan muy elevadas para los niños. Los antitérmicos y los analgésicos son los más frecuentemente implicados, pero también los medicamentos que tenemos en casa para adultos, como antihipertensivos, tranquilizantes, etc. Ya en los adolescentes pues tienen otras connotaciones, suelen ser menos frecuentes pero más graves y generalmente están relacionados con lesiones intencionadas. ¿Cómo podemos prevenir las intoxicaciones por medicamentos? Bueno, pues tenemos que tener en casa el menor número posible de medicamentos. Por supuesto que no estén al alcance de los niños, no deben de estar a la vista, donde los niños puedan tocarlos, cogerlos. Deben de usarse envases de seguridad. Los medicamentos infantiles, los que se dispensan en forma de jarabe, prácticamente todos cuentan ya con tapones de seguridad, con envases de seguridad, pero los de los adultos, desgraciadamente, no. En España no tenemos una legislación que obligue a ello, de momento, y se dispensan en un blister, que es facilísimo manipular y obtener lo que tiene dentro. Y sobre todo si tenemos la mala costumbre de tomar los medicamentos delante de los niños y los niños tienen una conducta habitualmente de imitación, pues pueden eso llevarles a tomarse los medicamentos, que a veces tienen colores atractivos y que les hacen confundirlos pues, con gominolas, con chuches, y esto se lo llevan a la boca y lo ingieren. El segundo grupo de productos con los que los niños se intoxican habitualmente es con los productos domésticos, fundamentalmente con los productos de limpieza. En nuestro medio es la segunda causa. Los de limpieza los más frecuentes, pero los niños ingieren todo tipo de productos. Cosméticos, productos de aseo personal, plantas, hidrocarburos. Pues a lo mejor no se toman la lechuga que le ponen ustedes en el plato, pero se comen la hoja de la planta que tienen ustedes en la maceta. O ingieren por raticidas y ticidas. Todo tipo de productos del hogar potencialmente se pueden convertir en un producto con el que el niño puede ingerir. Y a veces la gravedad está no solo en la potencial toxicidad del producto, sino en el daño directo químico que produce, sobre todo los productos de limpieza, que son productos cáusticos y que pueden producir lesiones directas ya en la boca o en el esófago, a veces con gravísimas secuelas después muy difíciles de rehabilitar. ¿Y cómo podemos evitar esto? Bueno, pues al igual que los medicamentos, que no estén al alcance de los niños,
Otro de los accidentes, este más frecuente en los adultos, pero también sucede, es porque cambiemos el envase original. Los productos de limpieza industriales los trasvasamos a veces, los compramos en recipientes grandes y los trasvasamos a un envase al envase no original, a un botellín de agua, y pues el adulto o el niño puede ingerirlo por error. Debemos intentar dejarlo siempre en el envase original. Y desde luego, si son tóxicos, no usarlos en presencia de los niños. Y ya si se produce la intoxicación, ¿qué es lo que debemos hacer? Bueno, pues en primer lugar mantener la calma. No debemos asustar al niño porque la verdad es que no ganamos nada con ello. Tenemos que intentar recoger el envase con toda la cantidad de producto que haya quedado, sobre todo si son medicamentos, porque eso luego nos ayuda a calcular la cantidad de medicamento que haya podido ingerir. Intentar recordar la hora en que se produjo la ingesta, trasladarnos lo más rápidamente a un centro sanitario próximo y, bueno, si estamos muy lejos, no tenemos esa posibilidad, recordar que la mayor parte de los productos tóxicos tienen el teléfono de información toxicológica en el envase y podemos también consultar. ¿Y qué es lo que no debemos hacer? Bueno, pues no debemos darles de beber, no debemos de provocarles el vómito, porque muchas veces con el vómito lo que conseguimos es que el producto tóxico vuelva a pasar otra vez por el esófago y nos pueda dañar de nuevo la mucosa del esófago o de la boca, o pueda inhalar y producir un daño en el pulmón. Y desde luego lo que no debemos hacer es no darle importancia. Ante la duda es siempre mejor que consultemos para aclarar el posible alcance del daño. Otro de los mecanismos por los que nos podemos intoxicar en el hogar, o porque se puede intoxicar a nuestros niños, es por la inhalación de gases. Afortunadamente es algo poco frecuente. Hay muchos productos tóxicos que producen emanaciones de gases tóxicos, los hidrocarburos, los pesticidas, pero quizás el más frecuente y el más grave es la intoxicación por monóxido de carbono. Es algo que se suele producir generalmente en invierno por la combustión incompleta de algún combustible, propano, butano o madera, pues en chimeneas o en calentadores que queman mal y que producen este gas y que produce un daño pues, silencioso y potencialmente mortal. No suele afectar a los niños aisladamente, sino generalmente al conjunto de la familia que pues, comienza con síntomas, dolor de cabeza, dolor abdominal, vómitos y que incluso en invierno se puede confundir con una gastroenteritis o con un resfriado. ¿Y cómo podemos prevenir esto? Bueno, pues indudablemente haciendo revisiones periódicas de nuestras instalaciones de gas, no dejando fuegos encendidos sin vigilancia y desde luego no yéndonos a dormir con calentadores o con braseros o con estufas encendidas. Y si se produce la intoxicación, pues abrir puertas, ventanas, salir al exterior, respirar aire puro y acercarnos a un centro sanitario próximo por si es necesario tomar otras medidas como administrar oxígeno u otras medidas en función de la gravedad. Y ya por último les voy a hablar de los accidentes por ingesta de cuerpo extraño. Bueno, ¿qué es esto de la ingesta de cuerpo extraño? Bueno, pues en términos médicos le llamamos cuerpo extraño a todo aquello que aparece en la vía aérea, porque indudablemente en la vía aérea, en la vía respiratoria, lo único que debe haber son los gases que inhalamos o exhalamos con la respiración. O en la vía digestiva cuando aparece un objeto insólito, algo que no sea un alimento, un medicamento y que pasa a la vía digestiva. Generalmente, como les comentaba, los niños utilizan la vía digestiva, la boca, para explorar lo que les rodea y esto les hace estar especialmente expuestos a tragar un objeto y no solo tragarlo, sino poder atragantarse con él y que en vez de pasar pues, al esófago pase a la tráquea y se convierta pues, en una verdadera emergencia con fatales consecuencias. Empezaré hablando de cuando ingerimos un objeto, cuando pasa a la vía digestiva. Esto es extraordinariamente frecuente, pues es raro que haya un niño o un adulto que no se haya tragado alguna vez algo que no sea un alimento. Nos tragamos, o los niños se tragan todo tipo de objetos. El primero en orden de frecuencia pues son las monedas, es lo que más se suelen tragar, pero también anillos, piezas de juguetes, los objetos más insospechados. La mayor parte de las veces no suele tener demasiada trascendencia si se trata de un objeto inerte, pero si es un objeto que lleva alguna sustancia tóxica, algún producto químico, como por ejemplo las pilas de botón, pues de los relojes o de otros dispositivos electrónicos, puede dar importantes lesiones porque en el estómago, en contacto con los jugos gástricos, puede producir una reacción química y quemar y perforar el aparato digestivo.
salvo en esos casos, objetos muy puntiagudos que puedan requerir pues, un rescate a través de una endoscopia digestiva, en más de un 80% de los casos los objetos, una vez que llegan al estómago, se eliminan por vía rectal sin problema. Pero en ocasión, y generalmente, pues, si no fuese porque hemos tenido constancia de que se ha producido, pues no nos enteramos porque no producen ningún síntoma. Pero en otras ocasiones sí que producen síntomas. Dificultad para tragar, babeo, dolor al tragar. En ese caso, el objeto lo más probable es que se haya quedado atascado en el esófago, sobre todo en la parte superior del esófago. En esos casos, al igual que cuando se trata de algún producto peligroso, es necesario extraerlo por medio de una endoscopia digestiva. Y ya algo mucho más grave o potencialmente grave es que un cuerpo un objeto pase a la vía aérea. Generalmente se produce por aspiración. Los niños se introducen algún objeto en la boca y pues, se atragantan, aspiran y el objeto pasa a la vía aérea. Puede ser que sea un objeto pequeño y que pase a un bronquio, o bien puede ser un objeto más grande y que obstruya por completo la tráquea. En ese caso puede producirse una emergencia y es potencialmente mortal. Suele afectar a niños pequeños, a los niños menores de 3 años. Y lo más frecuente es que se trate por frutos secos, pipas, cacahuetes, castañas, pero también pues, manzana, maíz, o a veces una pieza de juguete de un hermano mayor que ha quedado por ahí que el niño se mete en la boca. Bueno, les traigo aquí este ejemplo pues, de un niño que se había atragantado con una piedrecita de gravilla, se la había metido en la boca y había ido a parar a un bronquio, al bronquio principal derecho, había producido todo este atrapamiento de aire, pero si en vez de ser así pequeño y pasar a un bronquio hubiera sido más grande y se hubiera quedado en la tráquea, pues podría haber producido la muerte del niño. ¿Cómo podemos prevenir esto? Bueno, pues tenemos que intentar no introducir alimentos sólidos de pequeño tamaño antes de tiempo. Los niños menores de 3 años, desde luego, no deben de tomar frutos secos, aceitunas, caramelos duros. No debemos introducir alimentos en la boca de los niños mientras rían o lloran, porque es más fácil que con el movimiento del llanto puedan aspirar el objeto. No dejar que jueguen con piezas, con objetos de pequeño tamaño y desde luego tampoco que se metan cosas en la boca mientras corren o saltan. Y los adultos debemos intentar evitar meternos en la boca objetos como clavos, alfileres, por lo que les comentaba antes. Los niños tienen un comportamiento de imitación y suelen pues, repetir lo que hacen los adultos. Y ya si se atraganta, ¿qué es lo que debemos hacer? Bueno, pues es un atragantamiento simple y el niño posteriormente está totalmente asintomático, de todos modos es recomendable que consulten con el médico. Pero si el niño tiene síntomas, tos, la más mínima dificultad respiratoria, pues debemos acudir rápidamente a un servicio de urgencias e incluso llamar al 061 para que se produzca el traslado del niño en condiciones de seguridad. Y ya si se produce una obstrucción completa de la vía aérea, estamos ante una verdadera emergencia y tenemos que iniciar maniobras de desobstrucción de la vía aérea. ¿Y cómo son estas? Bueno, pues si es un niño pequeñito, lo voltearemos, lo pondremos con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y con la cabeza ladeada y golpearemos suavemente con la palma de la mano entre las escápulas para intentar que expulse el objeto. Si no lo conseguimos, lo voltearemos de nuevo, lo pondremos boca arriba y también con la cabeza ladeada más baja del cuerpo. Hacer la maniobra de golpear en el esternón entre las tetillas, mientras pedimos socorro, ayuda indudablemente para intentar que expulse el objeto. Ya si se trata de un niño mayor, pues lo podemos abrazar por detrás, o un adulto, y agarrando el puño con la mano, lo abrazamos por detrás e intentaremos golpear, apretar y empujar hacia arriba pues, la boca del estómago, la parte alta del abdomen, para intentar que suelte el objeto. ¿Y qué es lo que está desaconsejado? Bueno, pues intentar desobstruirle la vía aérea metiendo la mano a un dedo, porque muchas veces lo que conseguimos es el efecto contrario, impactar todavía más el objeto. Bien, y hasta aquí pues el recorrido por las lesiones o los accidentes infantiles más frecuentes. Simplemente a modo de conclusión me gustaría recordarles bueno, pues que los accidentes son la primera causa de muerte infantil en nuestro medio, que esto supone un importante coste económico, social, emocional sobre todo. Lo más importante quizás de toda la charla es esta frase: la mayor parte de los accidentes son previsibles y por tanto prevenibles. Solo con que pensemos en ellos y pensemos en la posibilidad de que se produzcan, probablemente estemos evitando muchos de ellos.
Decir que los niños se accidentan donde llevan a cabo su actividad diaria y es por eso por lo que la casa, el hogar, es el lugar más frecuente donde se producen estos accidentes, que los accidentes varían en función de la edad, de la actividad que los niños tienen y que, como buena parte de los accidentes se producen en el hogar, su previsión depende de todos nosotros y que está en nuestra mano el prevenirlos, evitarlos, el reducir el daño que se produce como consecuencia de ello. Y eso es lo que quería contarles. Muchas gracias por su atención.